Vale, empezamos, damos comienzo. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a todos los participantes a nuestra charla de hoy de comercio exterior. Le damos el agradecimiento a la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, al señor Martín Rapalini, nuestro presidente, que nos da estos espacios para poder tratar de que nuestros empresarios y nuestros industriales acrecienten sus conocimientos y tengan posibilidades de que sus industrias también tengan un puerto para que puedan muy importante promociones del comercio y inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Tenemos la presencia del señor Pablo Furnari, director general del programa Primera Exportación, asesor del gobierno municipal, provinciales y de varias cámaras nacionales, binacionales y de comercio. Consultor del BID en varios proyectos de internalización, consultor del Consejo Federal de Inversiones para proyectos regionales de internalización. Contamos con la presencia también de Adriana Karina Iani, licenciada en Comercio Exterior y Economía Internacional, con trayectoria en empresas de importación, exportación, banca, certificación multinacional, broker de seguros de carga y pymes familiares. Consultor senior en el desarrollo de negocios a nivel internacional. Y nos va a dar la bienvenida la directora ejecutiva de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, María Laura Bermúdez. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Silvia. Arranco yo. Es un gusto para mí darles la bienvenida y compartir con ustedes la apertura de este tercer encuentro. Antes de abordar los temas específicos de comercio exterior, quiero agradecer el acompañamiento de todos los disertantes, especialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores y, por sobre todas las cosas, agradecer al Departamento de Mujeres Empresarias de WIPBA, que en este caso están representadas por Silvia Chus, por su compromiso y por todas las acciones que realizan para promover la participación de las mujeres en el ámbito empresarial, y en este caso particular la promoción del comercio exterior. Desde WIPBA hace ya muchos años impulsamos muy fuertemente el desarrollo de las empresas en materia de comercio exterior, básicamente porque estamos convencidos de que es un eje estratégico, no solo para el crecimiento del sector industrial, de nuestro sector, sino para el país. El aumento de las exportaciones, en resumidas cuentas, trae aparejado la generación de divisas, el crecimiento de las empresas, la generación de puestos de trabajo, así como también desafíos, ¿no? Desarrollar productos con un mayor agregado de valor para competir, para mantener nuestra participación en el mercado internacional. Y a su vez, por otro lado, algo de lo que siempre hablamos, que nuestras pymes, que nuestros socios vean y entiendan que el proceso de exportación y la participación en mercados del mundo no son cosas inalcanzables. Nos sobran ejemplos de empresas familiares que han podido, con el trabajo y con el acompañamiento del gobierno y las distintas herramientas para el acceso, encontrar mercados y vender en el exterior. Y creemos realmente que ese es el camino que todas las empresas deberían analizar y adoptar. No me quiero extender, este es un poquito el pensamiento que tenemos desde WIPBA y nuestra convicción sobre la promoción del comercio exterior. Así que Silvia, te agradezco nuevamente por la organización de esta capacitación. Esta es una de las formas que tenemos de ayudar a las empresas a dar estos primeros pasos, y desde ya sepan que cuentan con nosotros para acompañarlos durante todo el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, María Laura. Bueno, y le damos la palabra ahora al señor subsecretario, que va a comenzar con la exposición. Pablo, bueno, si vos... sí. Muchas gracias, Silvia y María, por la invitación, y un agradecimiento especial a la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires por esta invitación y por su acompañamiento y estar siempre cerca de la Cancillería y en la búsqueda de impulsar a las empresas y a las pymes de la provincia de Buenos Aires hacia nuevos mercados. Aprovecho también para saludar a todos los presentes y a los que están siendo parte de este seminario. Veo a varios amigos, a Mario Sotullo, que es un viejo amigo, hace mucho que nos conocemos, así que aprovecho para saludarlo muy especialmente. Bueno, quiero empezar esta charla primero dando cuenta de cuáles han sido los cambios en materia institucional vinculado al comercio internacional que han tenido lugar a partir del cambio de gobierno, y también explicar cuál es la razón
o el fundamento de esos cambios y cuál es la aproximación y las acciones que vamos a llevar adelante desde la Subsecretaría de Promoción del Comercio en particular y de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales en general, en términos de promover el comercio y mejorar o buscar una nueva matriz exportadora a la Argentina que busque fundamentalmente diversificar los productos que exportamos, agregar el valor por unidad de producto y fundamentalmente diversificar en términos de mercado. Bueno, el cambio que se ocurrió a partir del cambio de gobierno fundamental es que todas las funciones de promoción del comercio y la inversión han vuelto bajo la órbita de la Cancillería. Ahora, esto que parece un mero hecho administrativo no lo es tanto. ¿Y por qué no lo es? Fundamentalmente porque la Cancillería es el organismo público que ostenta todo el servicio exterior de la nación. Y cuando hablamos del servicio exterior de la nación, hablamos de cerca de unas 150 sedes dispersas por el mundo. Ahora, uno se plantea, bueno, ¿y cuál es el hecho relevante de esto? Y el hecho relevante de esto es que nos permite tener el termómetro al momento de lo que sucede en los mercados del mundo. Digo, como la mayoría de las empresas que participan de este evento y de la Unión Industrial deben conocer, uno de los hechos trascendentales al momento de pensar en una exportación es poder tener información y vínculos con los mercados de destino, conocer en dónde están esas oportunidades, entender cuáles son, cómo se configuran los canales de ingreso a esos mercados, cuáles son los requisitos y las formas de presentación del producto y los plazos de pago y la competencia que hay en esos mercados. Ahora, poder contar con sedes en el exterior que respondan a esas necesidades en tiempo y en forma, y además lo hagan a partir de un vínculo de la Cancillería con el sector privado, es trascendental al momento de pensar una exportación, o más allá de una exportación de una empresa en particular, de cómo incrementamos el flujo del comercio de un país hacia el mundo. Entonces, ese es el primer punto, y el segundo punto es que la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional también pasan a depender de la Cancillería y se encuentran bajo la misma órbita, bajo la órbita de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Ahora, ¿y por qué también es relevante que esté bajo la órbita de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales? Porque la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, amén de llevar las acciones de promoción de comercio y la inversión, lleva las negociaciones de comercio internacional. Negociaciones que hacen a simplificar los procesos de comercio, que hacen a disminuir aranceles y también a la apertura de nuevos mercados. Entonces, difícilmente uno pueda pensar en materia de promoción de exportaciones si no tiene presente qué acciones se van llevando adelante o cuáles son los mercados que la propia Cancillería, junto con el sector fitosanitario, con el servicio fitosanitario y otras dependencias del sector público, van negociando y van conquistando. Entonces, la promoción de comercio es una acción necesariamente complementaria a las acciones de negociación y tiene que ir acompañando esos procesos para que una vez que esos mercados se van conquistando, se vaya teniendo presencia, se vaya consolidando la presencia y luego se puedan ir logrando la apertura de esos mercados. Entonces, este cambio de designación de funciones del Ministerio de la Producción a la Cancillería tiene por detrás este enfoque, ¿sí? Un enfoque integral de la promoción del comercio y la inversión, que integra desde esta mirada a las sedes como un actor relevante en términos de presencia en los mercados foráneos y además complementa las acciones de promoción con las acciones de negociación. ¿Y por qué es esto importante? Déjenme decir algunos datos. En los últimos años la Argentina tuvo una fuerte política conocida como apertura de mercados, ¿sí? Ahora, desde mi óptica, lo que se produjo fue el cumplimiento de protocolos fitosanitarios para poder ingresar con productos en los mercados de destino. Pero eso no implica necesariamente una apertura de mercados. Y cuando uno mira los números, lo que uno encuentra que de cerca de unas 200 negociaciones que se llevan adelante, menos de un tercio tuvo movimientos en términos de exportaciones. Es más, el 18% solo tuvo movimientos en términos de exportaciones.
Ahora, ¿por qué sucedió eso? Fundamentalmente porque hubo un enfoque fitosanitario y en muchos casos se logró cumplir con los protocolos fitosanitarios, pero después cuando uno miraba las condiciones comerciales, encontraba que el producto por el cual se habían abierto las condiciones fitosanitarias tenían aranceles casi prohibitivos o competían contra otro país que era sumamente más competitivo que la Argentina, o porque no tenía condiciones arancelarias, o tenía condiciones arancelarias mejores que la Argentina, o porque tenía condiciones de producción más competitivas que la Argentina. Entonces de ahí es que uno empieza a entender que los procesos de promoción del comercio tienen que estar necesariamente alineados y complementarios a los procesos de negociación. Dicho esto, ¿cuál es el enfoque de la Subsecretaría de Promoción del Comercio y la Inversión? La Subsecretaría básicamente tiene un enfoque netamente pragmático y de trabajo mancomunado con el sector privado. Y se organiza a partir de 3 direcciones. Una dirección de promoción del comercio, de promoción de exportaciones, una dirección de promoción de inversiones y una dirección de industrias culturales e industrias basadas en el conocimiento. Básicamente lo que hicimos fue diferenciar la promoción del comercio de bienes con la promoción de servicios, entendiendo que la lógica y los mercados son totalmente distintos. Ahora, a pesar de esta visión de diferenciar comercio de bienes y comercio de servicios, sí entendemos que el abordaje y la aproximación es la misma. Nosotros no pretendemos ser una subsecretaría de realización de eventos, pretendemos ser una subsecretaría que realice acciones de promoción del comercio que respondan a una estrategia exportadora acordada con los sectores productivos. En este sentido, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos tener espacios de diálogo con las cámaras o con los sectores productivos representativos para entender qué sucede en el contexto internacional, cuáles son los mercados en que hoy la Argentina está exportando, cuál es la dinámica de ese comercio internacional y poder acordar junto con el sector empresario qué mercados objetivos nos planteamos, cuáles son las metas que tenemos y qué acciones tenemos que llevar adelante para lograr las metas que nos planteamos. Entonces, las acciones de promoción del comercio van a estar alineadas con esas metas y objetivos que nos planteamos. Inclusive, podremos definir qué acciones de negociación se pueden llevar adelante en términos de los mercados objetivos que nos planteamos. Amén de estas funciones de la subsecretaría en particular, la Cancillería como tal ha creado 3 instrumentos en términos de promoción de exportaciones. El primer instrumento es la creación del Consejo Público-Privado de Promoción de Exportaciones. ¿Qué es el Consejo Público-Privado de Promoción de Exportaciones? Básicamente, un ámbito institucional en donde queremos tener una relación con los sectores empresariales organizados a partir de complejos productivos, en el cual podamos determinar o acordar un conjunto de temas. El primer tema es acordar cuál es en la actividad. El segundo es entender cuáles son las metas de exportación que ese sector o ese complejo se puede plantear. Segundo, qué medidas hacen falta adoptar para poder alcanzar esas metas. Tercero, establecer los mercados objetivos y junto a esos mercados objetivos cuáles son las medidas, ya sea de negociación o de promoción comercial, que hay que llevar adelante. Ahora, este Consejo Público-Privado de Promoción de Exportaciones se vincula a otros 2 instrumentos institucionales que crea la Cancillería. El primero es un Consejo Federal de Promoción de Exportaciones, que básicamente es un ámbito en el cual están representados todos los gobiernos provinciales. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos o tenemos una fuerte visión federal del país. Y creemos que un país, o este país que es el nuestro, sin una mirada federal, que tenga presente los desequilibrios territoriales y busque un mayor desarrollo de las economías regionales y con ello una mejora de las condiciones socioeconómicas de las provincias más postergadas, no puede llevar adelante un proceso de incremento de las exportaciones. ¿Por qué digo esto? Porque la Argentina hoy tiene concentrada su matriz exportadora
fundamentalmente en las producciones agropecuarias y puntualmente en la cadena oleaginosa y maicera, y la tiene concentrada en términos de un conjunto de mercados. Ahora, la Argentina tiene un fuerte potencial de crecimiento en sus economías regionales. Inclusive en aquellas provincias más alejadas del puerto que producen soja y maíz, tiene un fuerte potencial para agregar valor y generar productos cárnicos de manera tal de disminuir la incidencia del flete a puerto. Entonces, la Argentina tiene que trabajar desde una mirada federal para poder modificar su matriz exportadora y lograr mayor valor y generación de empleo. Y el tercer instrumento institucional que promueve la Cancillería para promover las exportaciones es el Consejo Interministerial. ¿Qué es el Consejo Interministerial? Básicamente un ámbito institucional en el que participan los distintos ministerios del Gobierno Nacional que tienen que definir o elaborar e implementar políticas públicas que emanan del Consejo Público-Privado y que tienen por finalidad generar las condiciones para incrementar las exportaciones argentinas hacia el mundo. Entonces, esa es la visión, el abordaje y las acciones que tiene en cabeza la Cancillería para llevar adelante en búsqueda de promover las exportaciones de nuestro país. Y digo mal cuando digo exportaciones. Nosotros lo que buscamos, o la Cancillería lo que busca, es fortalecer los flujos de comercio. Nosotros entendemos que no hay manera de aumentar las exportaciones o generar incrementos en los flujos de comercio si lo que estamos planteando es un flujo de comercio unilateral. Ningún país en el mundo va a permitir que el comercio crezca para un solo lado, salvo por máxima necesidad. Entonces lo que buscamos es fortalecer los vínculos comerciales en ambos sentidos. Entendemos que en la medida que los flujos comerciales entre países crezcan, se produce un incremento de competitividad para ambos lugares. Entendemos que mejora el vínculo, la cooperación tecnológica y por ende genera mejores condiciones competitivas para salir a terceros mercados, ya sea por las propias empresas o inclusive a través de mecanismos de cooperación entre ambos países. Entonces, la Cancillería plantea un esquema distinto de ver, o particular, de ver la mirada hacia el futuro. Una mirada que no busca ganar a costa del otro, sino que busca procesos de ganancia conjunta, en la cual no tengamos medidas de querer salir a exportar y protegernos, sino salir a un flujo de comercio que se enriquezca, que crezca en ambos sentidos, y que eso produzca empresas de mayor envergadura en ambos países, que produzca procesos de cooperación y en definitiva engrose el entramado productivo de nuestro país y genere mejores condiciones competitivas y por ende mayores capacidades de incrementar las exportaciones argentinas. Ya pensando en qué contexto se produce o llevamos adelante este abordaje que yo he descrito, me parece mencionar 2 o 3 acciones que tienen que ver con, o que plasman parte de lo que yo he descrito hasta ahora. Si uno piensa en la pandemia que nos toca vivir, lamentablemente, y uno quisiese entender qué es lo que está pasando con el comercio en el mundo, las estadísticas poco nos podrían decir, porque en general las estadísticas que hoy estamos viendo, con suerte tienen un trimestre de rezago. Ahora, a partir de tener, como yo planteé inicialmente, estas 150 sedes en el exterior, nosotros desde la Cancillería tuvimos la oportunidad de hacer un sondeo sobre la situación del mercado agroalimentario mundial. Y lo que encontramos es que, a pesar de lo que uno podría haber pensado originalmente, de que había una condición de contracción en el comercio mundial, lo que encontramos es unas 240 oportunidades de negocio dispersas por 60 países del mundo. Y fundamentalmente lo que encontramos es que en materia de comercio exterior y en términos de mercado agroalimentario, la Argentina iba a encontrar grandes oportunidades. Ese mercado, si bien se iba a resentir un poco, iba a estar mucho menos resentido que otros sectores y que para la Argentina le iba a brindar grandes oportunidades. ¿Y por qué era esto? ¿O por qué es esto? Fundamentalmente porque
en general, las cadenas de valor argentinas que están enmarcadas en la industria agroalimentaria son cadenas bien estructuradas, con empresas pymes bien firmes y que no han tenido grandes incidentes a partir del COVID. Ahora, en el resto del mundo lo que uno sí pudo encontrar es, en primer lugar, muchos países modificando su estructura arancelaria, modificando sus restricciones cuantitativas como cuotas para ampliarlas, e inclusive modificando medidas geopolíticas. ¿A qué me refiero? Me refiero a países que le han permitido a los países miembros de un bloque importar alimentos de un país no bloque en mismas condiciones que los países del bloque. ¿Por qué fue esto? Por una cuestión de necesidad de alimentos. Luego hemos encontrado un bloque de países que han tenido problemas en términos de producción. ¿Y qué países han sido estos? Muchos países que tienen su estructura productiva basada en un complejo entramado de pequeños productores que fundamentalmente tuvieron problemas para el abastecimiento de insumos, u otros países que tuvieron problemas en términos de mano de obra. Y por último, un conjunto de países que han visto la necesidad de incrementar sus importaciones porque muchos de los países que les proveían han tenido problemas en la producción o que han decidido tomar medidas de reducir sus exportaciones para asegurarse su autoabastecimiento. Ahora, este conocimiento profundo de lo que estaba aconteciendo en el mundo, cuáles fueron las medidas que tomaron los gobiernos, los privados, e inclusive avanzar en identificar quiénes son los agentes comerciales que están interesados en materializar esas oportunidades, ha sido posible gracias a que la Cancillería coordinó junto con sus 150 embajadas un análisis de coyuntura inmediato y que esas embajadas tienen agregados comerciales que pueden hacer esa lectura a partir de un direccionamiento de la propia Cancillería. Entonces, esto que yo transmito a modo de ejemplo es un activo fundamental de la Argentina, y sobre todo cuando pensamos en términos de comercio exterior. Ahora, es un activo fundamental si uno lo usa de manera estratégica y alineado pensando en cómo ayuda a las empresas argentinas a entender qué sucede en los mercados, qué oportunidades hay, contra quién compite y cuáles son los requisitos de ingreso a esos mercados. Obviamente, eso no es lo que va a permitir que la Argentina entre en un sendero de crecimiento de las exportaciones, pero es parte de cómo vamos entendiendo y comprendiendo lo que pasa en el mercado y lo que le permite a las empresas hoy existentes y operando en el mercado entender qué pasa en su mercado de destino, cómo encuentra nuevos compradores, cómo entiende las modificaciones en términos de demanda y cómo se ayorna a estas modificaciones. En términos de mediano y largo plazo, la puesta en marcha del Consejo Público-Privado, del Consejo Federal y del Consejo Interministerial es lo que pretende ir trabajando en esa modificación estructural que debe incorporar la política productiva y la política de ciencia y tecnología. Este es el panorama y el abordaje, enfoque y acciones que pretendemos llevar adelante desde la Cancillería, en el cual no tengo duda, el punto clave y fundamental es el vínculo e interacción con el sector privado. Si nuestras acciones de la Cancillería, junto con nuestras 150 sedes en el exterior, no escuchan y tienen presente la visión, las necesidades y los objetivos del sector empresario, seguramente va a estar desviado del objetivo que el país busca. Entonces, somos muy conscientes y tenemos presente que el diálogo y el vínculo con el sector privado es el punto de partida inicial para llevar adelante este proceso. Y es lo que pretendemos hacer en el día a día. Y espero que esta reunión no sea la primera, no sea la última, y que sea un proceso continuo de interacción con la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y con todas las empresas que se nuclean bajo la institución. Así que aprovecho para agradecerles y quedo a disposición.
Muchas gracias, realmente muy claro. Queremos saber también a futuro cómo van a ser esas medidas que van a implementar en cuanto a la parte fiscal, a los aportes, cómo van a ser las retenciones. Muchas veces nos preocupan esas, que no nos hacen competitivos en el exterior, el tipo de cambio también, que influye mucho, porque todo lo que es el proyecto con futuro productivo de exportaciones está perfecto. Muchos de nosotros hemos experimentado todo este programa que ya han venido trabajando en otros gobiernos y realmente fue muy productivo. Hemos exportado con ustedes, hemos logrado trascender nuestro territorio, pero bueno, hacemos votos para que después de esta pandemia tengamos canales que podamos comercializar nuestros productos, como usted bien lo dijo, subsecretario, la comercialización, ser competitivos, y bueno, y las herramientas que nos están proporcionando son excelentes. Desde ya que les agradezco muchísimo su presencia, muy claro en su expresión, y quisiera saber, Fernando, Jesús, si hay algunas preguntas para el subsecretario. Buenas tardes, ahí estoy, perdón. Los que quieran hacerle una pregunta a Pablo, escríbanla en el chat. Ahí Patricia Malnati tiene una. Le damos la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Me parece muy interesante que se reúnan por sectores. Estoy en el sector del caucho y es un sector con complicaciones para la exportación porque dependemos mucho de materias primas importadas que a veces tenemos que pagar impuestos muy altos por esas materias primas y entonces quedamos absolutamente fuera de mercados. Entonces me parece muy interesante que podamos ver eso, a ver cómo articulamos lo que importamos para que podamos exportar, porque si no es prácticamente imposible. En el caucho es muy poca los materiales que se fabrican en la Argentina, prácticamente casi todo es importado. Entonces estamos viendo que estamos sufriendo la importación de productos que podríamos fabricar acá y a su vez exportar. Así que bueno, espero que nos convoquen a esa mesa. Sí, por supuesto que, a ver, hay un tema fundamental que no es materia de Argentina, sino del mundo y sobre todo en los procesos de negociación, es cómo uno negocia las estructuras arancelarias. En general, ningún país del mundo quiere ceder el agregado de valor y la generación de empleo en terceros países, ¿sí? Para ir a algo más común de nuestra economía, el sector agropecuario es el más claro. Digo, si uno quiere exportarle a China aceite de soja, tiene un arancel, y si le quiere exportar porotos, no tiene aranceles. Y básicamente lo que están queriendo esos países es tener el proceso de agregado de valor y generación de empleo, o la pelea es por el empleo y la generación de empleo y valor en origen o en destino, ¿sí? No tengo duda que la Argentina tiene que entrar en un proceso de entender una integralidad de la ciencia y tecnología, producción y la exportación. Y en ese marco entra también las políticas de comercio. Y no me refiero a las políticas de comercio, de promoción de comercio, sino de administración del comercio. Estamos obviamente en un proceso difícil donde la Argentina acaba de poder resolver parte de su problema de deuda, al igual que no el gobierno pasado, sino varios gobiernos más. La Argentina tiene de siempre un problema estructural de financiamiento externo, de deuda, y lo que estamos buscando a partir de la resolución con los acreedores de la deuda es tener un proceso sustentable de manejo de deuda e ir resolviendo de una vez por todas la restricción externa. Ahora eso nos implica lograr saldos exportables y poder entender cómo llevamos a una matriz impositiva que le permita a los sectores exportadores agregar valor y poder exportar a partir de materia prima importada, en los casos que esa materia prima o esos insumos no se puedan producir en la Argentina. Obviamente, el caucho es uno de ellos. Sabemos que la Argentina no es productora de caucho. De caucho sintético sí, de caucho sintético sí, no es productora de caucho natural y otros cauchos, pero el caucho natural tiene
costos para traerlo y entonces, bueno, se hace difícil procesarlo, agregarle valor agregado para poder exportarlo. Bueno, la Argentina tiene que buscar propiciar procesos de inversión que le permitan sustituir importaciones en el caso de que exista la posibilidad de producirlo. Es un gran desafío en materia económica, ¿verdad? Porque si uno lo piensa, tiene que resolver los problemas de endeudamiento, tiene que lograr generar divisas para exportar y tiene que lograr generar divisas para la inversión. La Argentina tiene que lograr procesos de inversión en materia productiva. Es una deuda pendiente y fundamental si pensamos en que queremos tener un proceso creciente del desarrollo de nuestras exportaciones. No hay materia de incrementar exportaciones si no tenemos un proceso virtuoso de inversiones. Muchas gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta? Marianela Salazar escribe, hola Pablo, excelente tu explicación, quería saber de esas 240 oportunidades de negocios que encontraron, si podemos saber al respecto o si nos pueden pasar esa información, gracias. Sí, por supuesto, el informe primario está en el Argentina TradeNet y Fernando López, que me acompaña, ahora ha hecho un trabajo más pormenorizado en el cual hemos señalado cuáles son las especificaciones técnicas de la oportunidad y quiénes son los agentes comerciales en el mercado de destino que están interesados. Lo que yo propongo es que Fernando le haga llegar a la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires el documento y que ustedes lo sociabilicen a sus socios. Perfecto, perfecto. ¿Y en la plataforma de Argentina TradeNet también están? En la plataforma de la Argentina TradeNet está el primer documento donde se identifican las oportunidades y en breve subiremos este segundo documento que se ahonda en esas oportunidades especificando los requerimientos técnicos y quiénes son los agentes comerciales. Perfecto, muy bien, muchas Sí, gracias. Sumando, ¿Alguna bueno, a todos, un placer. Sumando a esa respuesta, como también le comenté a Silvia, la idea es hacer un trabajo con la Unión Industrial de todas las empresas. Las invito a registrarse al portal Argentina TradeNet en el directorio de exportadores. Todas las que estén registradas, las oportunidades comerciales les tendría que estar llegando. Vamos a hacer un relevamiento en conjunto con la Unión Industrial para que todos, por lo menos todos los asociados, y difundir ese portal, ese directorio de exportadores que es público y en definitiva el uso es de las empresas argentinas. Así que además del trabajo que comentaba el subsecretario, vamos a hacer un trabajo para difundir ese portal y que todas las empresas estén registradas en él para que les lleguen cada una de las oportunidades. Gracias, Fernando. Te presento también Fernando López, director de la parte de promociones exportables, ¿verdad? Así, ¿no? Sí, Perfecto. el nombre es un poco más largo, es de estrategias y agendas de inserción internacional, pero básicamente es eso. Perfecto, perfecto. Vamos a estar en comunicación y a su vez nosotros vamos a ser comunicadores de nuestros socios para que estén actualizados. ¿Alguna pregunta al señor Pablo? Si no, pasamos, le damos el agradecimiento por su participación y pasamos a Pablo Furnari. Jesús, estamos... Sí, no hay ninguna otra pregunta. Bueno, muchísimas gracias, señor subsecretario. Le damos Gracias a ustedes. Pablo Furnari, todo tuyo el panel. Bueno, muchas gracias Silvia. Agradecerte por la invitación. Agradecer a la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires por darnos este espacio. Bueno, o sea, Silvia explicó un poco qué es lo que hago para contextualizar un poco lo que voy a estar explicando en los siguientes minutos. Yo hace casi 20 años soy director general del programa Primera Exportación, un programa que seguramente muchos lo conocen, quienes están en comercio exterior especialmente. Es un programa de capacitación y asesoramiento gratuito para cualquier empresa que desea empezar a exportar. Es un programa privado con patrocinio de grandes empresas. Y también soy director académico del programa en dirección de exportaciones en IAE. Es un programa
nuevo, pero bueno, con mucho impacto dentro de lo que es el sector de capacitación en materia de comercio exterior. A ver, ¿cuál es la idea de lo que voy a explicar? Siempre en las charlas de comercio exterior, en los seminarios, en las conferencias, se trata de abrir un poco el panorama de lo que en definitiva son las herramientas que tienen las empresas a la hora de exportar. Sería algo que aprendí con tantos años en la cuestión de estar dirigiendo un programa de promoción de exportaciones, es poder interactuar con muchas empresas. Han pasado más de 40, 50 mil. Imagínense que 20 años es mucho en casi cualquier cosa en la vida. Imagínense en un programa de promoción de exportaciones e imagínense en un programa de promoción de exportaciones en Argentina. Nosotros cuando empezamos estaba el 1 a 1. Hoy estamos en el 1, 100 y algo, ¿no? Y empezó como un programa de responsabilidad social para poder generar que a través de la exportación las empresas generaran empleo. De eso se trata básicamente. Entonces, en tantos años y tantas empresas que han pasado, he visto gente que le ha ido muy bien, además de las circunstancias de estar en Argentina y de tener que pasar por tantos ciclos económicos en 20 años. Entonces, en los últimos años me he tomado el tiempo y con mucho placer lo he hecho, de analizar por qué le va bien a los que le va bien, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su receta? Independientemente de dónde estén en Argentina, en qué parte, en qué sector, sino cómo hacen para que ante cada circunstancia queden bien parados. Y mucho de eso tiene que ver con lo que sucede puertas adentro de una empresa, al margen del contexto. Es decir, me ha tocado ver empresas que han tenido oportunidad de quedar a las puertas de la exportación y por ahí, por no estar preparadas internamente, lo han desperdiciado. Entonces, cuando uno habla con empresarios, más allá de los sectores y de los tamaños de las empresas, entra a dar cuenta que hay comunes denominadores entre aquellos que le va bien y aquellos que no le va tan bien. Entonces he tomado recaudo de esas claves por las cuales un empresario logra ser internacional y la he condensado en 10 claves que le voy a mostrar a continuación. Voy a estar compartiendo pantalla en este momento. Bueno, ¿se ve bien ahí? Perfecto. Para hablar un poco del futuro y de las claves, tenemos que entender un poco el contexto actual, ¿no? Y empiezo con esto, con esta frase que me dijo una persona amiga hace ya un par de meses, en marzo. Me dice, y se les cayó el avión a todos, ¿no? Me pone esta imagen que muchos recordarán de lo que se trata, la tragedia de los Andes del año 72, en el cual hemos conocido lo que es haber sufrido un confinamiento obligatorio de 72 días, con 29 sobrevivientes de 45, luego 16, sin comida y agua, temperaturas bajo cero, heridos a 4.000 metros de altura, con abandono a los pocos días en los cuales sucedió esto. Recuerdan que era un avión con un equipo de rugbyers que iba a jugar un partido a Chile, cruzan la cordillera, entre un tema climatológico y error del piloto, caen y sobreviven muy pocos, ¿no? Gente muy joven, perdiendo las esperanzas, y donde de golpe los rescatan, donde hay un post-confinamiento, ¿no? El 23 de diciembre del año 72. Y donde esta persona, Nando Parrado, en un principio había quedado atrapado dentro del fuselaje, queda 3 días en coma, sus propios compañeros lo consideran casi muerto, lo ponen fuera del avión, en ese mismo vuelo viajaba su madre y su hermana que murieron. Y esa cuestión de haber liberado el fuselaje, donde tenían que hacer espacio y dejarlo afuera, lo ha beneficiado porque, en definitiva, con el frío extremo que hacía, se le desinflamó la gran herida que tenía en el cráneo y a los 3 días despertó. No solamente que despertó, sino que ofició de líder de todo ese grupo de gente que ven ahí, y no solamente dentro del grupo, sino que después fue uno de los que generó el rescate de todos. Entonces, bueno, a ver, en resumidas cuentas, yo lo conozco a Nando hace muchos años, ¿no?
Y cuando empezó el tema del confinamiento, allá por 26, 27 de marzo, le escribo a Nando y digo, bueno, Nando, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están todos? Entonces, Nando me escribe esto, ¿no? Y Pablo, se les cayó el avión a todos. Dice, ¿viste que los problemas inesperados nunca avisan? En los momentos difíciles, y cuando uno está solo, es cuando hay que tomar decisiones, y no bajonearse es una de ellas. Es decir, ante esta situación que está sucediendo, obviamente que el bajón nos ha dado a todos, independientemente de lo que hagamos, pero después de esto me di cuenta que el bajonearse es una decisión en el fondo, ¿no? Y esta persona, más que autoridad, tiene en hablar de estas cuestiones. Y me sigue escribiendo, me pone, son en los momentos en que hay que descender a lo más profundo del carácter y la personalidad, descubrir esas facetas que no sabías que tenías, bancar, ser resiliente y no mirar hacia atrás, siempre para adelante y con ganas. Bueno, esto es el resumen de lo que me estuve escribiendo con él, una persona a la cual admiro profundamente, respeto muchísimo, más allá de lo que le pasó y por qué le pasó y cómo surgió de esa situación, todo lo que le sucedió después de esa tremenda desgracia. Entonces, cuando tira esta frase de se les cayó el avión a todos, viniendo de quién vienen, bueno, es más que fuerte esa imagen, ¿no? Y en esta situación, al actual empresario, al pyme, al que está tratando al que venía ya herido de hace un tiempo, y tener esta frase de que se les cayó el avión, y sí, realmente se nos cayó el avión, a muchos. Entonces, a ver, yo tengo una premisa fundamental, y acá enlazo con lo que tiene que ver el tema que nos convoca. Quería hacer esa introducción. ¿Por qué? Porque yo estoy profundamente convencido, y quien me conoce sabe que soy convencido de esto, de que cualquier empresa puede exportar cualquier cosa a cualquier parte del mundo. Soy un convencido de esto, porque lo he vivido, o sea, no es que lo leo en los libros, ni me lo comentan, sino que hace 20 años dirijo un programa de capacitación y de promoción y viajes de negocios, y constantemente estoy en contacto con empresarios todo el tiempo, todos los días de mi vida, en estos 20 años y más, les diría. Entonces lo que hay que descubrir es el cómo, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos para poder generar que alguien compre lo que nosotros estamos dispuestos a vender? Entonces, ¿qué hacen los que tienen éxito? Y acá vamos a empezar a ver un poquito las claves. Desarrollan estrategias y tuvieron metodología y reforzaron el avión, ¿no? Por algo pongo lo que puse al principio. Reforzaron el avión. Entonces acá voy a entrar en este tema que se llama la desviación de la supervivencia de Abraham Wall, ¿no? ¿Qué estamos mirando en esta crisis? ¿Quién era Abraham Wall? Abraham Wall era un matemático y físico húngaro que en los años 40 del siglo pasado tuvo que mudarse a Estados Unidos, era judío, estaba obviamente siendo perseguido por lo que pasaba con el nazismo, y se instala en Estados Unidos. Su familia lamentablemente no pudo escapar, y bueno, quedó en manos de todo lo que conocen que sucedió en aquella época. Entonces, los aliados en Estados Unidos lo convocan a Wall y le dicen, mire Wall, nosotros hicimos un mapeo de lo que le sucede a nuestros aviones cuando vuelven después de cada ataque, ¿no? Y estos puntos rojos representan a dónde fue golpeado, en definitiva, el conjunto de nuestros aviones, y queremos saber qué nos aconseja usted en esta, digamos, mostrándole estas imágenes, dónde tenemos que reforzar, cómo tenemos que reforzar, y cómo no perder estabilidad, cómo no perder dinámica o aerodinámica, y en definitiva, cómo no ganar peso y no poder ser maniobrables, teniendo en cuenta que son aviones de guerra. Entonces Wall le dice, miren muchachos, acá el enfoque está mal. Ustedes están apuntando en los lugares donde les han dado, pero han sobrevivido. Pero no toman en cuenta qué pasa con los lugares donde no hay marcas y con aquellos aviones que no han vuelto. Que al fin y al cabo es donde le han pegado y no han vuelto y no han sobrevivido. Por lo tanto, el concepto o el diagnóstico es erróneo. Ustedes tienen que fortalecer las partes blancas y no las partes rojas. Entonces, en esta situación pandémica donde nos hace ver muchísimas cosas
en relación a qué hacemos bien, qué hicimos bien y qué tendremos que hacer bien para seguir sobreviviendo, es una cuestión de entrar a ver los puntos en los cuales las empresas hoy por hoy no están subsistiendo, estar viendo cuáles son los puntos rojos de aquellas empresas que nos interesa analizar, y en definitiva, como dice acá esta frase, ¿no? O sea, cuando la falla se vuelve invisible, la diferencia entre éxito y fracaso también se vuelve invisible. Entonces, en definitiva, vuelvo a la pregunta, ¿qué estamos mirando en estas crisis? Como para ver cuáles son nuestras claves para empezar a reforzar nuestro avión. Y que no nos pase lo que a muchos les está pasando, que están cerrando, o que están trabajando a medias, o que directamente tienen que cambiar de negocio porque no pueden seguir adelante. Entonces, empiezo con una cuestión fundamental en cuanto a qué me transmitió aquella gente a lo largo de estos años que ha hecho bien como para subsistir a cualquier situación crítica. Obviamente que una pandemia no estaba en la planificación de nadie, ¿no? Entonces, por sobre todo hay una cuestión de decisión, enfoque y lo que se llama inside out. Es decir, todo lo que reflejamos por fuera significa de muchas cuestiones que tienen que ver con procesos internos. Y en la exportación eso sucede. La decisión implica lo que ven acá, ¿no? Empezar a decidir a partir de nuestro conocimiento clínico. Es decir, nosotros conocemos mucho lo que hacemos, somos especialistas en lo que hacemos, pero hay montones de cosas en el comercio exterior en las cuales no somos especialistas. Muchas cosas en las cuales tenemos que derivar. Y como el médico clínico sabe de todo, pero cuando hay algo que tiene que ser atendido por un especialista, lo deriva a un especialista, en el mundo empresario sucede lo mismo. Y en el comercio exterior más en particular. Nosotros conocemos mucho de nuestro producto, conocemos todo lo que implica llevar adelante nuestra empresa, pero hay muchas cosas que la tenemos que empezar a derivar, si es que ya no lo hicimos, a los especialistas. Y cuando digo especialistas es que uno debe conocer en realidad todo el panorama para saber exactamente a quién le tiene que derivar y a dónde está el problema. ¿Cuál es la parte que nosotros debemos reforzar de nuestra empresa para que no nos pase lo del ejemplo de Wall? Entonces, el conocimiento clínico en el comercio internacional implica saber de estrategias, cuestiones operativas, contexto micro y macro, marketing internacional y todo lo que ustedes ven derivado de ahí. Se empieza a abrir cada vez más ese cuadro. Entonces, vamos por una cuestión que yo siempre digo que es la más importante en materia de exportaciones, el liderazgo, que es una palabra bastante bastardeada, donde cualquiera se pone, digamos, el sombrero de líder, pero cuando uno a veces en las conferencias le pregunta a los empresarios, bueno, a ver, levante la mano quién es líder, ¿no? Y levanta la mano mucho, y cuando alguno le pregunta por qué es líder, dice, no, yo soy el dueño de la empresa. Entonces acá un primer punto es que ser dueño no te hace ser líder. Ser dueño no te hace ser líder. Ser dueño te hace poner arriba en un organigrama, pero el liderazgo es otra cosa. O sea, tener empleados no es ser líder. Sos un empresario que tiene empleados. El liderazgo tiene que ver con otra cuestión que básicamente, en resumidas palabras, es tener a tu gente alineada en tu pensamiento y en tu proyecto. Entonces, cuando una empresa empieza a enfocarse en el mercado internacional, con ese focus que yo mostraba anteriormente, toda la empresa tiene que saber eso. ¿Por qué digo esto? Porque nos cuesta mucho conseguir un cliente en el exterior. Tenemos que empezar a negociar con esa persona en el exterior, tenemos que negociar con nuestros proveedores, que nos entreguen en tiempo y forma. Y de golpe cuando un proveedor no nos entrega en tiempo y forma un insumo crítico para ese proceso productivo de ese producto que negociamos exportar y que alguien en el exterior nos va a estar comprando, porque quien le tiene que pagar al proveedor dejó durmiendo un cheque en el cajón, bueno, eso no es involucramiento total de las personas y por lo tanto hay alguna falla en el liderazgo. Por lo tanto, la gestión y el liderazgo van de la mano, lo muestro como clave número 2. Es decir, management y liderazgo son dos palabras totalmente distintas. La gestión es una cosa, el liderazgo es otra. Y por sobre todo hay una tercera variable que es muy importante, que es la comunicación. Por eso pongo estas tres claves juntas. Liderar, gerenciar y comunicar. Y la comunicación es por regla general uno de los factores más problemáticos dentro de cualquier organización. Las fallas en las empresas, por regla general, y los malos entendidos, por regla general, tienen que ver con cuestiones de comunicación. E imagínense cuando las fallas tienen que ver con alguien que está a miles de kilómetros nuestro, con un idioma distinto, con una idiosincrasia distinta,
una cultura distinta, con una religión distinta. Por lo tanto, estas tres cosas, al momento de decidirnos ser exportadores, o de ya serlo y querer ser sustentables en el tiempo, son críticas. Cuarto punto, cuarta clave es la planificación. A ver, la planificación, cuando uno le pregunta a las empresas o en general cómo planifican, de qué forma lo hacen, si lo hacen cada 6 meses, cada un año, obviamente si planificaron el 2020 hacia finales del año pasado, bueno, nadie iba a tener en cuenta en algún ítem de su planificación afrontar una pandemia, por lo tanto estamos ante circunstancias extraordinarias, pero la planificación es esencial. Es decir, un plan de negocio es una buena intención si no genera dinero. La planificación de la exportación tiene que tener algo muy, muy consecuente, que es la ejecución. Planificar, si no tiene ejecución, es lo mismo que nada, como muestro acá. Un buen plan vale centavos, un buen plan más una buena implementación puede valernos millones. Por lo tanto, debemos ser realistas a la hora de planificar la exportación. Entonces, a ver, ¿qué es esto? Me encanta pasar siempre esta imagen cuando hablo de las cuestiones de éxito o fracaso en las empresas. Esto es un sapo queriendo cazar un avión, ¿no? Es decir, ¿qué le pasa al pobre sapo? Se lo llevan puesto. Y a veces, ¿por qué se lo llevan puesto al pequeño exportador que mal planifica? Por falta de realismo. Es decir, no es que uno no puede soñar con grandes clientes en el exterior, simplemente tiene que ser realista. Cuando se habla de mercados inmensos como India, como China, y con mercados que demandan mucho, yo he conocido infinidad de casos de empresas pymes que ante un pedido de una muestra de un potencial cliente chino tienen 1 mes y medio de producción. Entonces, bueno, si ante una muestra tienen 1 mes y medio de producción, no me imagino cuando le hagan un pedido formal. ¿Y qué sucede? Bueno, que terminan obviamente dándose cuenta de que el tamaño de cliente no es para ellos. Por lo tanto, para tirar algunos números de China, ¿no? Que es un mercado súper atractivo, pero que en definitiva no es para cualquiera. Miren, les muestro esto de 2015. Dice, el Día de los Solteros en China, la jornada de los 10.000 millones, en 24 horas para la historia, dice. 10.000 millones se vendieron en el 2015 en el Día de los Solteros. Les parece mucho, pero bueno, en el año 2018, las ventas ayer del Día de los Solteros en China superó el PBI de Islandia, ¿no? Y si leen la nota, de 10.000 millones en el 2015 pasaron a 27.071 en 24 horas, 3 años después. Pero si esto les parece mucho, entre un año y otro, entre 2018 y 2019, el Día de los Solteros en China deja ventas online por 60.000 millones de dólares. Es decir, hay un mercado hiper atractivo, pero no un mercado para cualquiera. Por lo tanto, cuando hablábamos de estrategias, y escuché en una parte el tema de consorcios o de alianzas, piensen en esto. Ustedes pueden ser el que está adelante o alguno de los que está atrás. Obviamente, para abordar este tipo de mercados, hay que ser estrategas, hay que trabajar en forma asociativa con otros, si es que queremos agarrar el pez más grande, como ven ahí. Si no, nos pasa lo del que está adelante, nos terminan comiendo. Por lo tanto, si buscamos querer crecer en el comercio internacional, tenemos que pensar cómo asociarnos, ya sea con pares nuestros, con proveedores nuestros, pero de alguna forma, para captar el gran cliente o el gran negocio, empezar a ver un poquito más grande, más allá de nuestra propia empresa. La cuestión idiomática, cuando yo hablo de cuestión idiomática, no me refiero a lo que ven ahí en el sentido de el idioma en sí mismo hablado. O sea, un hombre que viene a hablar con un pato en alemán, el pato no le contesta, en español no le contesta, en francés no le contesta, el hombre le dice cuac y el pato le contesta. Entonces, a ver, muchas veces me preguntan cuál es el idioma de los negocios, ¿no? ¿Cuál es? Si hay que hablar inglés, se necesita traductores, si hay que ir a tal o cual mercado, ¿qué se aconseja? Yo siempre digo que al margen de quién hable, está quien interprete el idioma. Y el idioma tiene que ver con el idioma de los negocios. Es decir, uno no puede poner a cualquiera a vender cualquier cosa. ¿Por qué toco este tema? Porque existe, desde que el comercio es tal, los intermediarios en el comercio internacional. Entonces, a veces, detrás de un intermediario, tiene que haber una cierta historia en saber vender lo que él está ofreciendo vender. Se los bajo a tierra. Alguien que sepa vender vinos no necesariamente es especialista en alimentos.
Alguien que sepa vender quesos no necesariamente es especialista en alimentos. Por lo tanto, y así en los sectores que sean, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? ¿A dónde enfoco con esto? Siempre, cada vez que negocien, y una de las claves que me han dicho las empresas y que la he visto, es poner el interlocutor válido a la hora de negociar. Es decir, alguien que sepa hablar de lo que está vendiendo, más allá del idioma en sí mismo. Entonces, recuerden esto, si quieren evitar un error crítico en el comercio internacional o en las exportaciones, hablen el lenguaje del pato, que es el lenguaje del entendimiento en los negocios. Por otro lado, la adaptación también tiene que ver con las circunstancias que estamos pasando. Acá dice, el grupo Inditex, dueño de Zara, invertirá 1.000 millones en ventas digitales tras exportar fuertes pérdidas en el primer trimestre. Es decir, seguir adaptándonos. La planificación y la adaptación también van de la mano. Zara, si ustedes quieren comprar algún producto de Zara online, muy difícilmente puedan comprarlo, o hasta hace poco tiempo era muy difícil comprarlo. ¿Por qué? Porque no estaban online. Increíblemente no estaban online. Uno lo podía comprar indirectamente, pero no directamente de Zara. Invirtieron 1.000 millones en materia de adaptación. Bueno, esto es lo que está pasando hoy por hoy con las empresas y el e-commerce y el marketing digital. Hoy por hoy, si querés tener éxito, si querés ser sustentable, si querés tener un nuevo canal de comunicación y de venta, tenés que adaptarte al mundo digital. Eso sí, cosa que vamos a ver un poco más adelante. Obviamente la adaptación de las marcas y estos productos con estas marcas, como ven ahí, difícilmente podrían estar en el mercado argentino, ¿no? Obviamente están estos productos, pero no con estas marcas. Al igual que estas marcas, también yo cada vez que viajo trato de sacar fotos de cuando veo un producto con una marca que no podría funcionar en la Argentina, bueno, lo trato de sacar una foto para mostrarles. De hecho, el tema de los vinos es algo que vi hace un tiempo atrás en Jumbo, en el Unicenter, y digo, pensaba que era una broma incluso, y no, era un vino chileno. No se acercaba a nadie a degustar el vino porque pensaban que era una broma, realmente tampoco yo me acerqué, le soy totalmente franco. Porque es una marca rara para este mercado, pero sin embargo, lo que uno tiene que pensar cuando quiere vender a un determinado mercado es que nuestra marca también se adapte a ese mercado, que no ofenda a nadie. Hay una marca yerbatera muy grande y muy reconocida que ha sido ofensiva en un mercado determinado por los colores y por el logo. Y no se había contemplado eso. No quiero dar la marca porque obviamente no quiero tampoco exponer a la empresa. Pero en un mercado particular, una marca yerbatera ha tenido un serio problema, no solamente la empresa, sino toda la misión comercial de ese sector, porque era ofensivo la marca para ese mercado, por temas religiosos. Bueno, les sigo mostrando productos, ¿no?, que acá no funcionarían. Imagínense este contenedor, ¿no?, siendo mostrado en los puertos argentinos. O el dulce de leche, ¿no?, que estaba en España, que está en España, hecho por la marca Chimbote, que Chimbote no podría vender esa marca acá en Argentina ni de cerca, ¿no? También están las adaptaciones mal hechas. Acá vemos dos ejemplos. Lo de arriba es Zara. Zara queriendo emular la ropa de un sheriff y terminó saliéndole como la ropa que se usaba en los campos de concentración, ¿no? Obviamente tuvieron que salir a pedir disculpas, gastaron millones de dólares en retirar el producto de todas las tiendas que había en el mundo, y eso a Zara le costó muchísimo, pero se repuso, obviamente, porque Zara es una de las empresas más grandes del mundo. Al igual de lo que sucedió con Barbie, como ven ahí abajo, quisieron empatizar con las chiquitas que lamentablemente sufren cáncer, y se ha tomado en Europa esto como una jugada comercial de posicionamiento. Y se vio muy mal y le salió muy mal, más allá de que ellos explicaron y no dejaron de explicar el noble sentido que tenía justamente hacer esto. Bueno, ojo con las adaptaciones también, ¿no? Cuando planificamos adaptaciones tenemos que tener en cuenta esto. Como hizo Starbucks en China, ¿no? Como no podía entrar en determinadas ciudades con las tiendas como las conocemos, lo ha hecho al estilo chino, con un local con características por fuera, al igual de lo que se estila en esa ciudad. Quinta clave, el enfoque al cliente. Y obviamente no hay palabra más importante en cualquier negocio que la palabra cliente. El cliente lo es todo. Y como me dijo una vez un empresario, tengo dos palabras claves en mi negocio, cliente y empleado. Esas son las dos palabras más sagradas que tengo. Y vamos a hablar del tema empleado más adelante. El enfoque al cliente. ¿Qué implica un cliente feliz? Es decir, hay una cuestión que quiero explicarle. ¿Cómo se consigue un cliente en materia, según los viejos libros o los libros de los últimos 50 años de marketing, ¿no? Por las famosas 4P, de producto, precio, publicidad
y place sería la cuarta P, que tiene que ver con la entrega de lo que nos comprometimos a entregar. Y había una estadística, que por cuestiones de tiempo no la puse, que es cómo se pierden clientes. Y el 70% de los clientes que se pierden, primero no tienen nada que ver la pérdida del cliente con el esfuerzo de haberlo conseguido. Es decir, por regla general, el cliente es perdido por aquella persona que nada hizo por captar a ese cliente. Y en segundo lugar, el 70%, casi el 70%, el 68% de los clientes se pierden por mal servicio. Pero no que seamos, esto no implica que seamos una empresa de servicios, sino que por mal servicio que le damos al cliente después de venderle. Entonces, ¿qué implica en el comercio internacional un cliente feliz? Es el producto correcto, en la cantidad pedida, en el momento oportuno, en la condición requerida, en el lugar indicado y con la documentación necesaria. Estos son los 6 puntos que hacen que tengamos un cliente feliz. Cuando una de estas 6 patas falla, perdemos un cliente. Es decir, el producto correcto es el producto que nos comprometimos a entregar, en la cantidad pedida, ni en más ni en menos, en el momento oportuno, en la condición, en el lugar y con toda la documentación. Es decir, nosotros hacemos todo bien de la cuestión de marketing y nos falta un documento, porque el despachante se olvidó, porque no averiguamos que el cliente en el exterior necesitaba una determinada certificación para retirar su mercadería en la aduana y no nos los dijo, y tampoco nosotros averiguamos, porque tampoco es obligación del despachante hacerlo. El despachante hace toda la operatoria aduanera, pero después, ¿qué documentación requiere allá nuestro cliente? Lo tenemos que averiguar nosotros para comentarle después o transmitirle después al despachante. Es decir, si nosotros hacemos estas 6 cosas bien, vamos a tener un cliente feliz en el exterior. Si no, no. Determinante en ese sentido. 6º punto, armar equipos de trabajo ganadores. Es decir, si yo, cuando les preguntaba, si tenés que elegir una clave por sobre toda, ¿no? A estos empresarios, que reitero muchísimos a lo largo de muchos años, todos se enfocaban en esto. Yo armo buenos equipos de trabajo. Yo tengo la gente idónea en comercio exterior. Es decir, yo como empresario, ustedes saben que quienes están en comercio, no en comercio exterior, en realidad, quien lleva adelante una empresa pyme y tiene los famosos 6 sombreros de bono, ¿no? O sea, el sombrero que paga a los proveedores, el sombrero que negocia con los empleados, el sombrero que negocia con los clientes, el sombrero que nos vamos poniendo distintos sombreros a lo largo del día, porque justamente el empresario es una persona multifacética durante las 24 horas, pero que en el fondo tiene que apoyarse, en definitiva, en su equipo. Y la constitución de equipos ganadores de trabajo son esenciales. Y en el comercio exterior lo es aún más. ¿Por qué? Porque a veces, como disparador de quién me empieza a vender qué cosa en el exterior, y empieza siendo uno como dueño, y después es acompañado por otra persona, y después sigue la cuestión, pero mientras tanto en el comercio interno, o sea, en el país, la cosa sigue funcionando, y también mientras está en el exterior tienen que estar viendo qué pasa en su país, y a veces pasa que no forman equipos, o que forman equipos deficientes, o que por ahí no ponen a la gente idónea en el lugar adecuado, que es lo que vamos a estar viendo ahora. Como hablo de equipo, se lo voy a trasladar en términos futboleros, porque se entiende más en términos futboleros. ¿Por qué? Porque somos argentinos y tenemos esa cuestión que casi trasladamos el fútbol a cualquier cosa de nuestra vida. A quien no le gusta el fútbol lo puede aplicar en el deporte que quiera, porque en realidad la lógica es la misma. Yo tengo, digamos, hace algunos años, 3, 4 años, escribí un libro que se llama Todos somos DT, que es un libro de management, en realidad, que lo escribí con Enrique Macaya Márquez, en el cual hablo y hago un paralelismo entre las claves de éxito en el mundo del deporte y las claves de éxito en el mundo de los negocios. De hecho, hay una charla TED al respecto. Entonces, cuando uno arma un equipo de trabajo, cuando uno es líder o es el uno de una empresa o tiene gente a cargo, tiene que saber que es un gerente, DT en el fondo, que tiene que armar un equipo de trabajo. Entonces, bueno, acá lo que les muestro son distintos directores técnicos. Y después tienen que saber que todo empleado es un jugador. Es decir, si alguno de ustedes es empleado, tiene que saber que tiene que saber jugar en equipo. Entonces, tenés ese binomio, ¿no? DT, jugador, gerente, empleado. Y funciona de la misma forma. Gerente DT y jugador empleado. Es decir, en el trabajo nosotros tenemos metas muy claras, de las cuales en el fútbol o en el deporte en general también están. Es decir, sabemos, cuando nos sinceramos, si levantamos o no la copa una vez al año, cuando vemos a través de la planificación si cumplimos con nuestros objetivos. Nosotros sabemos qué es levantar. Cada uno pone en su planificación qué va a ser levantar la copa
cuando haga un balance de la gestión del año, ¿no? Entonces, metas claras entre el deporte y el negocio, al igual que la formación de equipos, lo que ven acá, bueno, esto tomé la última selección argentina en el último mundial. Lo que ven acá es un equipo, no, son recursos humanos en el fondo. Ustedes ven acá una serie de personas que cumplen una función, o que deberían cumplir una función. Por lo tanto, lo que están viendo acá son recursos humanos. ¿Cuándo hay equipo? Y bueno, cuando el que tiene que atajar, ataja, el que tiene que defender, defiende, el que tiene que atacar, ataca y hace goles. Es decir, tenés equipo cuando el que tiene que hacer números en la empresa hace números y los hace bien, el que tiene que hacer cuestiones de planificación, planifica y lo hace bien, el que tiene que vender, vende y lo hace bien. Cuando no tenés equipo, cuando tenés los mismos recursos humanos, pero el que tiene que hacer los números está en otro lado, el que tiene que atajar está en el medio, el que tiene que hacer goles y vender está defendiendo. Es decir, entre esto que te muestro acá y esto acá son los mismos jugadores, simplemente que en uno puedes tener éxito y en otro no, dependiendo a dónde acomodes a tu empleado. ¿Qué quiero también trasladar con esto? Que a veces, cuando empezamos a vender en el exterior, solemos tomar a nuestro mejor vendedor en el mercado interno para que, como si fuese poco la tarea que tiene en el mercado interno, empiece a vender afuera. Y a veces resulta, pero muchísimas veces no resulta eso. Un buen vendedor en el mercado interno no implica que sea un buen vendedor en el exterior. ¿Por qué? Porque las reglas del juego son distintas. A ver, yo tampoco quiero poner en el podio la palabra exportar como si fuese algo para poca gente, algo que se alcanza si no es por medio de consultores, no se puede. No, para nada. O sea, exportar es vender nada más que el cliente está afuera. Tienen las mismas variables que la venta al mercado interno, nada más que tenemos un cliente o potencial cliente que está a fronteras afuera y en otro país. Es decir, producimos, comercializamos y entregamos. Esas tres variables que están en el mercado interno también las tenemos en el exterior. Pero ¿qué pasa? A veces sucede esto. ¿Ven este cuadro donde dice eficiencia óptima y en un lado aburrimiento y otro lado estrés? Bueno, a veces entregamos el proyecto de exportación a gente inadecuada para llevar adelante ese proyecto. ¿Por qué digo inadecuada? ¿Porque es mala? No es porque sea mala, porque sino que está saturada de otro trabajo en el mercado interno. Es decir, tomamos al mejor que tenemos, ¿no? a nuestro mejor empleado y le decimos, mira, de ahora en más somos una empresa que nos vamos a volcar en el mercado exterior. ¿Por qué? Porque el mercado interno está destruido, o queremos crecer y no solamente enfocarnos en lo que es el mercado de Argentina. Ok. Entonces llamás a fulanito y decís, no, mira, te voy a poner a cargo del proyecto de exportación. ¿Por qué? Porque sos bueno, la verdad que venís vendiendo muy bien, llegás en horario, te vas en horario, cumplís con los objetivos. Entonces fulanito se va de la oficina del jefe muy contento. ¿Por qué? Porque le dieron el proyecto de poder internacionalizar la empresa. Pero mientras tanto no le sacamos el laburo en el mercado interno. O sea, le seguimos dando el mismo trabajo de siempre y a su vez lo cargamos con el tema de tratar de vender afuera. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos para tener una persona contratada afuera, exclusivamente, o sea, un empleado nuevo que lleva adelante el tema de las exportaciones. ¿Por qué? Porque no exportamos. Por lo tanto, es una cuestión tipo huevo y gallina. Es decir, ¿cómo voy a poner un empleado de comercio exterior si todavía no exporté? Eso, a veces funciona esa lógica, la he escuchado muchas veces. Es decir, somos una pyme con recursos limitados y la verdad, como no sé cuándo voy a empezar a exportar, voy a usar a alguien de adentro mientras empiezo a exportar. A veces esa lógica de pensamiento la he escuchado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, fulanito se va de la reunión con el jefe, con el líder de la empresa, contento. ¿Por qué? Porque le confiaron el proyecto de exportar los productos y servicios de la empresa. Productos y o servicios de la empresa. Pero mientras seguimos dando la misma carga laboral diaria en el mercado interno. Le damos algún que otro viaje para que vaya a tal o cual país, que nos representen algún que otro stand en alguna feria, pero fulanito sigue teniendo las responsabilidades que tenía hasta ese entonces. Empieza a darse cuenta que se entra a cansar. ¿Por qué? Y porque no le mejoramos el sueldo, porque mientras él se está rompiendo el lomo tratando de vender en el exterior, los demás jugadores del equipo están haciendo otra cosa. Entonces, esa eficiencia óptima por la cual llamamos a fulanito ahí arriba, se empieza a ir para el lado del estrés. ¿Por qué? Porque lo estamos sobrecargando de trabajo, lo que yo llamo el castigo a la eficiencia. Le damos mucho laburo al que es bueno. ¿Por qué? Porque es bueno y sabemos que nos va a sacar la papa del horno. Y en la materia de explotaciones pasa un poco esta cuestión. Entonces, tengan en cuenta que si empezamos a estresar al bueno, porque es bueno, porque lo cargamos con el tema de las exportaciones, porque también lo llevamos a cuanto lugar queramos nosotros vender en el exterior,
y lo empezamos a empezar, vamos a tener dos problemas. Uno principal, que fulanito se va a ir en algún momento. ¿Por qué? Porque se cansó, no da más. Esto, le soy sincero, lo he visto infinidad de veces. Y el segundo gran problema que tenemos es que vamos a tener que reemplazarlo. En algún momento vamos a tener que reemplazarlo. ¿Y cómo lo reemplazamos ese fulanito? Lo vamos a tener que reemplazar con alguien de nuestro equipo, que no destacaba demasiado, o alguien de afuera, que todavía no lo probamos. Y probablemente en este mercado ese alguien de afuera se encuentre ante la necesidad de ganar más que el que estaba adentro. Por lo tanto, no conservamos al bueno, porque no le podíamos pagar más, tomamos uno de afuera y le tenemos que pagar más que al bueno que tenemos, sin saber si ese bueno, si esa persona que tomamos de afuera termina adaptándose a nuestra empresa. Entonces, tengan en cuenta que hay que construir un liderazgo propio en los proyectos de exportación, pero también saber construir liderazgo en otras personas. Saber que eso es, en el fondo, lo que se llama el líder de 360 grados, es decir, estar conectados con todos. También manejar lo que yo digo, esta cuestión, ¿no? El mejor deportista que pudo haber tenido Argentina en los últimos tiempos es esta persona. Un líder dentro del mismo proyecto, como ha sido Ginóbili, por algo destacó como destacó en un mercado tan competitivo como la NBA. Saber manejar las emociones y el liderazgo, como nosotros dueños de ese proyecto o quienes encabezamos el proyecto. Entonces vos tenés una forma de llevar el proyecto aguerrido, como muestro acá, lo que es Simeone, que gane, pierda una final o sea un amistoso, le saca agua a las piedras. Tenemos gente que expresa sus emociones a través de ganar, perder, ser campeón o quedar eliminado en primera rueda de esta forma, y eso no te hace menos exitoso, sino te hace ser simplemente alguien que maneja las emociones con su equipo de una forma muy particular. Tenemos esos gerentes que se adaptan a las circunstancias, como Guardiola, que ha sido un extraordinario gerente general y de multinacionales en materia de fútbol. O esa cuestión patriarcal, como el técnico de Uruguay, de muchísimos años y con mucho respeto por parte de sus jugadores. Y tenemos el modelo argentino, ¿no? Donde es un caos siempre. Es decir, un lateral es un caos, un gol es un caos, un gol a favor es un caos, un córner es un caos, un cambio es un caos. Entonces, tengan en cuenta que las emociones contagian. Entonces, si van a tener un líder del proyecto en materia de exportación, sepan dirigirlo correctamente bien. ¿Por qué? Porque después empiezan a ver las cuestiones de comunicación, las fallas en comunicación, como muestro acá, ¿no? Una indicación entre el gerente, en ese caso Bielsa, y el empleado jugador llamado Tevez, ¿no? Carlos, la oferta de la recepción debe ser vertical, le dice Bielsa a Tevez. Y Tevez le responde, ¿qué? Es decir, cuando nosotros damos una indicación, tiene que ser muy clara a nuestros empleados. Y el que sea el líder del proyecto de exportaciones más que nunca. ¿Por qué? Porque después entran a ver los malos resultados. Es decir, pusimos al mejor jugador, al mejor líder del proyecto, y no tenemos resultados, y vemos esta imagen de llorando porque no salimos campeones una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Por qué? Porque quisimos cazar, como eso muestro al principio, ¿no? Que quisimos cazar, en vez del sapo querer cazar la mosca, quisimos cazar el avión. Entonces pusimos la vara muy alta. Y las decepciones en el comercio internacional empiezan cuando se pone la vara muy alta. Es decir, siempre hay alguien que está dispuesto a comprar lo que nosotros estamos dispuestos a vender. Y eso es un atributo que debe llevar adelante con total libertad la persona que esté a cargo del proyecto. Entonces, cuando pone él la vara y se da cuenta que no puede salir campeón, sino que está para salir tercero, ahí están todos contentos. Entonces, tengan en cuenta, digamos, dentro del ABC de la planificación, son objetivos realistas en las exportaciones. Objetivos realistas, metas que podamos cumplir. Después, si las cumplimos sobradamente, muchísimo mejor. Pero por sobre todo, metas que alcancemos, aunque sea en las primeras instancias. Pasamos a la séptima variable, que tiene que ver con la imagen marca país. Y es esa cuestión que es esa tarjeta invisible que tenemos al momento de presentarnos con alguien que no conocemos en alguna parte del mundo. Bueno, ellos se forman la imagen, o cualquiera se forma una imagen, en 7 segundos. Está comprobado que en 7 segundos una persona, con el mero hecho de decir de dónde viene y qué hace, el interlocutor se forma la imagen de esa persona. Por lo tanto, atentos a la imagen marca país, sepan estudiar cuál es la imagen que tiene de nuestro país en el mercado en el cual van a estar negociando, al igual que saber trabajar con la cadena de valor y la mejora continua. Cuando nosotros nos ponemos a trabajar en un proyecto de exportación,
nuestros proveedores tienen que estar alineados a nuestro proyecto. Y ellos tienen que saber que nosotros vamos a empezar a trabajar, porque en la medida que nosotros exportemos, ellos van a estar exportando indirectamente. Saber trabajar con la social media marketing, es decir, empezar a trabajar bien con las redes sociales. Aquello que existe y no se percibe en redes sociales no existe, gente, es así. Hace años, cuando yo viajaba a misiones comerciales y buscaba generar reuniones para las empresas con las cuales viajaba, me pedían folletos, catálogos, que le mandara por courier toda la información de esa empresa para ver si de ahí nos atendían. Hoy, como es el tema, se fijan, en vez de pedir unos folletos y catálogos, se fijan cómo sos vos en las redes sociales. Lo veo, o sea, no me la contaron. En los últimos años sucede de esta forma. Te empiezan a investigar en las redes sociales. ¿Qué es lo que se ve puertas adentro en una empresa? Es esto, el organigrama. El número 1, las mandos medios y la línea de abajo. ¿Qué es lo que ve el que está interesado en negociar con vos? Ve esto. Este es el organigrama que se ve. A ver, ¿cómo vos estás trabajando? ¿Cuál es tu reputación en esto? ¿Qué dicen tus clientes? ¿Qué dice tu competencia? ¿Qué dice el mercado de vos? Antes de darte el ok para una reunión. Hoy pasa por esto. Hoy tu folleto es esto. Tu catálogo es esto. Incluso en estructuras así. Es decir, en una estructura así, como en una estructura así, esto es totalmente viable. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos que somos grandes o chicos en el mercado, no estemos tan seguros. ¿Quién gana? Cuando tenemos una competencia grande en el exterior, no estás tan seguro quién gana. Cuando yo muestro esto, ¿qué quiero decir? Gana quien ponga las reglas. Es decir, si acá en esta figura el grandote es el que pone las reglas, y la regla es sobre la fuerza, obviamente va a ganar el grandote. Si nosotros somos una empresa chica y somos quienes ponemos las reglas sobre qué, adaptabilidad, velocidad, a ver quién pasa por abajo de otro, obviamente ahí vamos a tener muchísimas más chances de poder competir con, con el competidor más grande. Entonces, tengan en cuenta que a veces las cuestiones de tamaños en las empresas, con esto se equipara bastante, pero después tenemos que ser consecuentes. Es decir, lo que nosotros decimos que acá sucede, tiene que suceder después acá. ¿Ok? Una forma buena de mostrarse, o sea, ese nuevo equipo que tenés que mostrarles, supongamos que somos exportadores de vino o del producto que sea, una buena web, con una buena cuenta de Twitter, exportamos nuestra primera exportación en vinos, con una fanpage, nos encanta producir vinos, con un Instagram que dice aquí nace nuestro vino de exportación, con un Pinterest donde muestran recetas con el tema vino, canal de YouTube bien definido sobre exportación de vinos, LinkedIn con los perfiles de ustedes, en lo posible Wikipedia, si es que pueden acceder a eso, mostrar en streaming las bodegas, o su fábrica, o lo que fuese. Yo pongo Periscope porque fue la primera red social en tema de streaming, coordinar un Zoom para empezar a charlar, y si trabajan con PayPal, muchísimo mejor. O sea, si trabajan con e-commerce, muchísimo mejor. Con esto y esto, les puedo asegurar que van a tener bastante allanado el camino de la comunicación en el exterior, que antes, reitero, costaba muchísimo hacer. Y por último, y como clave final, la empatía y la perseverancia. Es decir, la empatía en los negocios es fundamental, más en el internacional, es decir, ponernos en los pies del otro. ¿Qué entiende el otro cuando nosotros nos queremos comunicar para venderle lo que nosotros hacemos? Y por sobre todo, perseverancia, ¿no? Que la perseverancia es aquello que nos cansamos de hacer después de todo lo que volvimos a hacer para poder conseguir un cliente en el exterior. Es decir, no hay nada que resista la perseverancia en los negocios internacionales. Así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Les dejo aquí los datos por cualquier cosa, bueno, incluso hasta el programa IAE si quieren buscar algún tipo de información. Vuelvo otra vez con ustedes. Aquí estamos nuevamente. Bueno, Silvia. Muchísimas gracias, muy clara tu explicación, muy didáctica. Realmente es poner en práctica estos consejos que nos das, estos tips que son muy importantes en el momento que uno tiene que iniciar una relación comercial y proyectarse en el comercio exterior, ¿no? Pero realmente es así, como vos lo decís, a veces vamos mucho a lo técnico, tenemos mucho miedo de lo desconocido, pero es mucho más simple de lo que uno cree muchas veces. Y es usar estrategias, es usar lo que vos nos das a conocer,
tener nuestros puntos débiles, que a veces no lo son. Creemos que somos débiles en un sector, pero al contrario, tenemos que fortalecer aquello que tenemos bien constituido, que es lo más importante, porque con lo débil ya salimos adelante, y realmente fue maravilloso escucharte, te agradecemos mucho, Pablo, siempre es un gusto. Muchas gracias. No sé si quieren hacerte alguna pregunta, Jesús, ¿hay alguna pregunta para Pablo? En el chat no hay ninguna. Bueno, No escribieron. entonces... Si alguien tiene, ahí Santiago Jove tiene una. Justo. El que quiera hacer una pregunta, escribe en el chat. Perfecto. Se la puede hacer verbalmente. Sí. O escribirla en el chat. A ver si tiene el micrófono habilitado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí está. Santiago. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal? Pablo, quería consultarte algo, si vos dabas tipos de charlas dentro para pymes, darles para incentivarlas a poder generar este tipo de, digamos, de confianza o decir consejos de algún tipo de, digamos, de charla precisamente para este tipo de personas, de empresarios. Sí, me la paso dando charlas. Mi vida es una charla. Sí, hace mucho. Pueden encontrar charlas en YouTube, incluso. La de Todos Somos de Tela pueden encontrar ahí en YouTube. Pero sí, o sea, estoy en el trabajo de las conferencias, adelante un programa de promoción de exportaciones y bueno, y clases, obviamente. Pero sí. Perfecto. En todo caso, te podríamos contactar por correo para... Sí, cómo no, Santiago. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, ¿alguna más? Y si no, le damos ya el lugar a Adriana Yani, para que ahora ya vimos la parte motivacional, la posibilidad de exportar, y ahora vamos a ver la parte técnica. ¿A quién recurrir cuando empezamos el proceso exportador? Hola, buenas tardes. Vamos a complementar un poco toda la información que estuvimos viendo ya desde el punto de vista estratégico desde Argentina, desde el punto de vista estratégico de exportaciones. Un poco mi función es la parte operativa, como para que los empresarios tengan idea de la terminología que se utiliza en comercio exterior y qué herramientas, independientemente de que esto sea trasladado a algún profesional que esté a cargo de llevar adelante las exportaciones. Vamos a compartir pantalla, a ver, si me aguardan un minutito. Ahí se ve la pantalla, si me confirman. Perfecto. Bueno. Esto es básicamente los términos que tienen que implementarse cuando hablamos de exportaciones en Argentina. Está todo regulado con el Código Aduanero, que es la Ley 22.415. Allí pueden encontrar las definiciones de qué es exportar, que el concepto de mercadería, el concepto de cómo es la figura del exportador. No voy a andar tanto en este tema para no llevar demasiado tiempo en las exposiciones. Sí, para ser exportador tienen que estar registrados en AFIP con determinados requisitos, pero básicamente hay que adherirse a poder emitir una factura E de exportación y les van a requerir solvencia económica. Es importante destacar que aquellas figuras como monotributistas pueden registrarse como exportadores, no van a poder importar, no están habilitados porque es un régimen especial, pero sí se pueden registrar como exportadores. Y hay un régimen, aparte del régimen general de exportación, que se llama Exporta Simple, que sería bueno también que puedan indagar si son sus primeros pasos en exportación, que no tienen tantos requerimientos como ser un exportador habitual, que no exige estar registrado como exportadores. Para operar en comercio exterior hay diferentes auxiliares que son imprescindibles trabajar en cualquier empresa, ¿sí? Básicamente está el despachante de aduana, quien es quien va a representarnos ante la aduana en presentar la declaración jurada de las cargas que nosotros vamos a exportar, y es el responsable de hacer la clasificación arancelaria de nuestro producto. Es importantísimo que puedan trabajar en forma mancomunada y proveerle absolutamente toda la información de la operatoria, porque cuando uno realiza una operación de exportación,
lo que se sintetiza es que el agente aduanero luego va a estar con la carga y con la declaración jurada, entonces toda información relevante para que sea exitosa es necesario que se la puedan transmitir al despachante. También tenemos la figura del agente del transporte aduanero, que va a ser nuestro representante en manipulación de la carga frente al agente aduanero, y el agente aduanero, que son diferentes intervinientes, ya sea por la declaración jurada o por la inspección física de la carga, que es la que va a visualizar que lo que estamos declarando, que estamos enviando, coincide con la carga realmente. También es bueno aclarar que en lo que es el régimen simplificado de exporta simple, la figura del despachante de aduana y agente de transporte aduanero está sintetizado o está simplificado en la figura del courier, ¿sí? Entonces, en este caso lo hacen directamente con el courier. Cuando nosotros hablamos de productos en comercio internacional, esta mercadería se va a individualizar bajo un código que se llama sistema armonizado, es una clasificación arancelaria, o sea, la descripción ya queda de lado, fuera de lo que es la transacción en el comercio internacional, y esta mercancía se va a identificar alfanuméricamente con estos productos en aduana. Es importante que ustedes provean toda la información necesaria de los productos al despachante de aduana, porque para hacer esta clasificación arancelaria, que es los que son expertos en hacerla son ellos, es un sistema que aplica normas y técnicas y son principios internacionalmente aceptados, no es que clasificarlo puede hacer cualquiera, va a depender del material que tenga composición el producto, el grado de elaboración, cuanta más elaboración tenga el producto, es más complicado realizar la clasificación arancelaria, tiene que ver también y va a influir qué función va a cumplir ese producto y cuál es la forma de presentar el envío. Entonces, a veces, clasificar, vamos a poner un ejemplo, un tornillo, no es lo mismo despachar tornillos por sí solos que despachar tornillos en un kit presentado que se va a ensamblar en otro país. Entonces, toda esa información tiene que dársela al despachante de aduana para que haga una correcta clasificación arancelaria, porque esto me va a derivar todos los otros tributos y requerimientos que son necesarios para operar a nivel internacional. La clasificación arancelaria me va a determinar todos los impuestos, todas las barreras no arancelarias, y asimismo en exportación me va a definir cuál es el porcentaje de devolución de impuestos internos que me va a devolver el país, en este caso, bueno, Argentina, por ese producto. Internacionalmente están aceptados los 6 primeros dígitos, que en cualquier ronda de negocios o en cualquier potencial cliente yo puedo intercambiar para que ese potencial cliente pueda averiguar en el país de destino cuáles son los requerimientos de ingresar ese producto. A nivel Mercosur podemos intercambiar hasta los 8 dígitos, y ya después cuando estamos trabajando en Argentina, esa partida arancelaria tiene 11 dígitos, que esto se va ampliando en función de las necesidades estadísticas y de protección que quiere hacer el país con respecto a determinado sector. También tenemos que tener en cuenta los acuerdos internacionales que tiene Argentina a nivel económico y comercial de integración. Esto también va a afectar nuestra estrategia de exportación, porque estos acuerdos que consideramos que Argentina tiene con otros países van a establecer disminución o eliminaciones de barreras arancelarias y no arancelarias. Esto va a afectar el precio de nuestros productos a nivel internacional. Hay diferentes tipos, grados de integración. Argentina actualmente participa y es parte integrante del Mercosur. Mercosur digamos que sería una unión aduanera porque hay libre circulación de bienes y servicios y que aplicamos en forma mancomunada con Brasil, Uruguay y Paraguay un arancel externo común a otros países. Además, Argentina tiene acuerdos a través de ALADI, que es la Asociación Latinoamericana con Perú, Bolivia, Chile, México y Colombia. Tiene acuerdos de libre comercio con Israel y Egipto, eso significa que tiene desgravación arancelaria, y tiene acuerdos en revisión con la Unión Europea, Corea, Canadá y Singapur.
Esto lo tenemos que tener en cuenta cuando desarrollamos una estrategia de exportación, porque significa que los aranceles que yo, o que mi cliente, mi potencial cliente va a encontrar en el otro país, se va a ver disminuido con respecto a lo que tienen con países fuera o extraczona. Cuando hablamos de barreras arancelarias, lo que tenemos que considerar son todos aquellos derechos de importación-exportación que aplican al producto en función de la clasificación arancelaria. En exportación actualmente nosotros estamos teniendo los bien llamados retenciones. Para bienes de manufactura de origen industrial está en un promedio de 12%. Para importación va a depender de la clasificación arancelaria. Los derechos pueden ser ad valorem o específicos. Si son ad valorem son un porcentaje del valor FOB o CIF, dependiendo qué operación estamos tratando, y si es específico es una suma fija o puede haber una combinación de ambos. Esto lo va a definir, volvemos al primer tema, a la clasificación arancelaria. También tenemos dentro de lo que son barreras, tasas estadísticas, tasa de almacenaje, tasa por servicios extraordinarios, y asimismo se va a definir el reintegro, el porcentaje de devolución de impuestos internos que hay sobre los insumos que estamos exportando. Cuando hacemos también la estrategia de exportación, y la posición arancelaria va a definir cuáles son las barreras no arancelarias. Esto tiene que ver con las intervenciones a nivel organismos, ¿sí? Que según la naturaleza del producto se van a necesitar certificaciones para exportar, y asimismo el cliente en el país de destino las va a requerir para importar. Esto es fundamental, porque si bien nosotros, independientemente de la condición de venta que negociemos con nuestro cliente, nos corresponda o no nos corresponda, lo que nosotros queremos es el éxito en la operación. Y el éxito de la operación hace que nuestro cliente sea nuestro socio estratégico, y tenemos que intercambiar toda la información para que esa operación llegue a destino como corresponde y con toda la documentación necesaria. Tenemos que ver si necesitan intervenciones sanitarias, fitosanitarias, si por ser un producto eléctrico necesita algún certificado eléctrico. Asimismo tenemos que ver si nuestro cliente nos está pidiendo algún otro certificado específico por la condición y naturaleza del producto. En barreras no arancelarias también pueden aplicar en el mercado de destino prohibiciones, cupos, cuotas, medidas antidumping, cláusulas de salvaguardia, restricciones cambiarias, ¿sí? Esta información es fundamental que a través de la clasificación arancelaria que nosotros le proveamos a nuestro potencial cliente, ellos con un despachante de aduana en destino puedan averiguar cuáles todos los requisitos que nos están pidiendo para ingresar esa mercadería. También tenemos que considerar, y esta es toda una foto de lo que es la actualidad del país, que si operamos en este momento en exportaciones hay una restricción cambiaria, o sea, no tenemos libre disponibilidad de los dólares que generamos por las exportaciones que realizamos. Está vigente la comunicación del Banco Central, que hay una obligación de traer los dólares a Argentina. Para los bienes en general son 180 días, después hay normativas específicas de acuerdo al régimen o a determinados de producto, pero independientemente de este requisito máximo, tienen que tener en cuenta que una vez cobrados, si son antes de estos términos, tienen 5 días para ingresar las divisas argentinas, y eso se va a recibir en una cuenta, en la cuenta de ustedes, en pesos, ¿sí? Esta restricción cambiaria es momentánea, un poco sumando lo que es la estrategia de exportación y lo que es el esfuerzo a colocar nuestros productos en el exterior. Eso lleva tiempo. Hoy puede ser esta situación, pero en 2 o 3 años, cuando ya hubiéramos desarrollado otro mercado, o los mercados, el tema cambiario puede manejarse de otra manera. Entonces, hoy tienen que contemplar qué es lo que está vigente. ¿Cuáles son los documentos indispensables para trabajar en comercio exterior? Tenemos la factura pro forma, que no es una factura oficial, no es la que se emite a través de la página de AFIP, pero sí es un símil factura, que es lo que le va a servir al potencial cliente, que luego de haber hecho un acuerdo, tener una orden de compra, le vamos a volcar toda la información de lo que le vamos por una factura. Y ese documento a él le permite iniciar un montón de trámites, como si hay que
gestionar licencias de importación, como si hay que sacar una línea de financiación de importaciones, abrir una carta de crédito. Con este documento lo va a poder empezar a hacer. Luego tenemos la factura comercial, que es la oficial, que se emite a través de la página de AFIP, que es la factura de tipo de exportación, la E. También tenemos que emitir un packing list, que es el documento que no tiene valor comercial y es el que va a usar el transportista para manipular la carga. Tenemos el documento del barque, que es el contrato con la empresa de flete internacional. Y básicamente también es fundamental el certificado de origen, donde consta la declaración del origen de los insumos que estamos exportando, y en el caso de tener acuerdos con algún país que estamos enviando nuestra mercadería, poder ser beneficiarios de esos aranceles preferenciales. Este documento de certificado de origen lo emiten en Argentina AIERA, CERA, CAC y CAME. También tenemos que manejarlo, el concepto de lo que es la condición de venta cuando nosotros mandamos un presupuesto al exterior, ¿sí? La Cámara de Comercio Internacional define estos Incoterms o condiciones de venta para hacer más transparente y más clara las transacciones. Y básicamente, ¿qué es lo que dicen estos Incoterms? Son los gastos que se van a estar incluidos en el precio de exportación, los gastos que va a asumir el exportador cuando nosotros estamos haciendo un presupuesto internacional. Esto lo tenemos que considerar porque no es lo mismo hacer un precio saliendo la mercadería de nuestra fábrica que incluyendo otros gastos, y puede dejarnos fuera de mercado si no los tenemos bien incorporados. ¿Qué van a establecer estos Incoterms? Va a ser la distribución de gastos, va a definir cuál es la transmisión del riesgo de la mercadería, o sea, en el caso de haber un siniestro, en todo ese trayecto que lleva la mercadería, en el caso de haber un siniestro, ¿a quién le corresponde ser beneficiario del cobro de ese siniestro? No va a transmitir la propiedad, la propiedad se va a transmitir de acuerdo a lo convenido en el contrato internacional, va a identificar qué modalidad de transporte va a tener a nivel internacional esa carga, y quién es el responsable de tramitar los documentos de acuerdo al Incoterm negociado. Lo que intenta estas condiciones de venta es normalizar, cubrir, aclarar para ambas partes y no dejar ningún zona gris de quién le corresponde cada una de las cosas. Estos Incoterms se revisan cada 10 años, hay una revisión ahora que fue en el 2020, y cuando nosotros tenemos que hacer un presupuesto o una cotización, tenemos que poner el Incoterm que vamos a presupuestar, con las 3 letras que lo va a definir, y en qué punto geográfico va a tener el alcance ese Incoterm para ver dónde vamos a transmitir el riesgo. No voy a andar en detalles en todos los Incoterms porque son muchos, pero sí más o menos dejar un pantallazo de que son 4 letras, ¿sí? Es directamente cuando yo hago la entrega en mi fábrica, y después tenemos la letra F, que lo que va a incluir es no solamente el valor de la mercadería, sino el transporte interno hasta la aduana y pagando los derechos de exportación. El más conocido es el Free On Board, el FOB, que los gastos, esa está puesta arriba del buque. Tenemos la letra C, que además de los gastos ya mencionados por el Incoterm F, lo que va a incluir en algunos casos es el flete internacional y en otros casos también el seguro internacional. El más conocido es el CIF, que incluye costos, seguro y flete. Y luego los Incoterms con la letra D, que ya llega el gasto del exportador o el precio incluye, llegando y liberalizando en la aduana de destino. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta al momento de hacer una cotización, porque eso le va a dar idea a mi potencial comprador cuáles son los gastos incluidos en el precio que ustedes están ofreciéndoles. Bueno, esta es una imagen un poco para que tengan idea de los costos que se contemplan cuando uno hace cotizaciones con los Incoterms. Básicamente igual, independientemente del Incoterm que ustedes negocien con su potencial cliente o que acuerden, a efectos de liquidar los impuestos en aduana, para exportación se toman el valor FOB y para importación se toma el valor CIF.
independientemente del Incoterm que se haya puesto en la factura. Con lo cual, si yo negocié algún Incoterm por debajo de eso, tengo que tener las comprobantes de las otras facturas para poder armar el precio FOB en aduana y que no lo arme de oficio, ¿sí? Porque en ese armado de oficio, si no tienen el valor de la prima del seguro o el valor del flete interno, acarreamos a llegar a una base imponible un poco más alta de lo que realmente se está pagando. Para hacer las declaraciones aduaneras de exportación, que la hace, como hablamos anteriormente, el despachante de aduana, se hace a través del sistema informático Malvina, a través de la página de ALFIP, ¿sí? Es un formulario, tiene una determinada validez una vez que uno lo ingresa, y esto lo tienen que, esto es una declaración jurada. Tanto el exportador como el despachante de aduanas son solidariamente responsables por la declaración que se presenta. Por eso vuelvo a hacer hincapié de la importancia de que es lo que trabajar en forma mancomunada con el despachante, porque es lo que los va a representar a ustedes en aduana, ¿sí? También una herramienta muy importante que se implementó en diciembre del 2018 es una ventanilla única de comercio exterior. Esto es una herramienta que se está implementando a nivel internacional, comenzó en el 90 en Asia. El objetivo de esta ventanilla única es unificar digitalmente los puntos de ingreso, todos los requisitos que tengan que ver con el tránsito de mercadería de importación y exportación. Actualmente está en la fase 4 de implementación en Argentina. Se pueden gestionar 320 trámites, ¿sí? En la actualidad, no aduana, porque por lo que vimos anteriormente se hace a través de la página de AFIP, pero sí tramitaciones o intervenciones. Esto ha agilizado muchísimo los trámites en lo que serían las pymes del interior del país. El objetivo de esta ventanilla única a nivel internacional es que el día de mañana todos los países se puedan comunicar a través de esta ventanilla única y agilice el comercio internacional. En Latinoamérica ya está implementándose en Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay, ¿sí? A mí lo que me interesaba hacerles llegar un poco a ustedes es qué es lo que pueden utilizar de esta herramienta. Hay un centro de información de la ventanilla, que se llama, ahí tienen la página web, en donde ustedes al poner la descripción de la mercadería con sus letras, pueden obtener las posibles posiciones arancelarias que puede llegar a afectarle al producto que ustedes están queriendo exportar o importar. Entonces ustedes al poner la descripción, poner el país que quieren exportar, automáticamente les va a sacar las posiciones arancelarias posibles, ¿sí? Y cuando ustedes elijan las que crean, esto es un ejercicio por si ustedes tienen que mandar un presupuesto o porque quieren ver qué tratamiento puede tener determinado producto, sin tener que recurrir a un despachante de aduana, o porque quieren hacer una investigación de mercado y buscar en páginas web a ver qué, en función de la posición arancelaria, qué precio se está cotizando. Es una herramienta muy útil, que la información lo que les va a dar, una vez que ponen la descripción, pueden ver las posibles posiciones arancelarias, eligen la que ustedes consideran que puede ir, les da todo el tratamiento de derecho de exportación, qué reintegro van a recibir, si tiene preferencias o no tiene preferencias arancelarias al país de destino que ustedes eligieron, qué intervenciones, en este caso nos dice que tienen intervención en el mercado de cambios, porque tiene que tener un plazo, yo puse tornillos, por ejemplo, bueno, entonces ahí les va dando la información de ese producto, qué tratamiento tiene. Y al mismo tiempo también, al tener todo el tratamiento impositivo, lo que les permite a ustedes es sacar un precio FOB, para que en el caso de que ustedes tengan que cotizar, puedan dar una idea de precio, ¿sí? O puedan comparar el precio que ustedes tienen interno, que están manejando, incluyendo determinados gastos, ¿son competitivos o no son competitivos en el mercado? Esta es una herramienta que es pública, que es fácil de manejar. Obviamente toda esta información, y para hacer un trabajo serio tenemos que avalarlo con un despachante de aduana que
proveyéndole toda la información técnica de los productos que estamos hablando, va a ahondar un poco más en el tratamiento de lo que es exportación. Pero básicamente es para que ustedes se vayan familiarizando y para que vayan viendo de qué se trata estos términos que usamos en comercio exterior, que ya sea del lugar que ustedes estén trabajando y operando sus empresas, y independientemente de que ustedes contraten profesionales que sean especialistas en comercio exterior, siempre digo que tienen la obligación de saber y manejar estos términos como si fuera una nueva aplicación del celular. Cuando uno baja una aplicación de celular, tienes un mundo nuevo, es una nueva herramienta, tienen que familiarizarse, y cuando tienen que tomar decisiones tienen que saber de lo que hablan. Entonces mi intención fue darles un pantallazo general de los términos y de las herramientas que manejamos en comercio exterior. Obviamente, bueno, acá les dejo la información de la consultora con la que trabajo. Por cualquier duda o consulta, también tenemos un canal en YouTube de XR, donde pueden ver un video, un pequeño video, con términos que se utilizan en comercio exterior que tienen que considerar a la hora de empezar este camino exportador. Así que les agradezco mucho por el tiempo. Cualquier consulta. Muchas gracias, Karina, muy clara tu explicación. Vamos a hacer un ejercicio. Yo supongamos que nunca exporté y estoy en una ronda de negocio dentro de 2 meses que organiza la Unión Industrial de los jóvenes de la Unión Industrial de la provincia junto con Paraguay, y yo en este momento, en este ejercicio, consigo un potencial cliente en el exterior. Yo nunca exporté. Entonces, primero ir preparada, o sea, puedo acceder a esa ventanilla del BUCE como para sacar la posición arancelaria. Si no me siento segura, puedo recurrir a un profesional, un despachante, para que me acredite que es correcto lo que estoy haciendo. Exactamente, más que nada porque cuanto más elaboración tiene el producto, y como yo les dije recién, en materia de elaboración, función y forma de presentación del producto, puede cambiar la posición arancelaria. Entonces, no es lo mismo clasificar una pieza de un producto que si ese producto va a ir en piezas separadas y se presenta de otra forma, o si va a ser parte de un producto. Entonces, eso es la única consideración que yo les puedo tener. Independientemente, pueden hacer el ejercicio en la central de información de BUCE porque les da todas las opciones. Entonces ahí ustedes, por el criterio y forma de presentación, pueden llegar a la información exacta del tratamiento y la clasificación arancelaria. Siempre tenemos el profesional, el despachante, que nos acompaña en todo ese proceso. Ahora, tengo por la otra parte, o sea, por la parte de mi cliente y de mi producto, también trámites que hacer con el otro país. Entonces, muchas veces mi cliente nos pone a disposición también su despachante, que entre ustedes muchas veces generan esa simbiosis para que nosotros nos quedemos tranquilos en el proceso de iniciar la relación comercial hasta que llega la primera proforma, que sería el primer paso en el cierre del negocio. ¿Es así? Exactamente, y por eso es fundamental tener una correcta clasificación arancelaria. La clasificación arancelaria es el inicio de todo este proceso de exportación, porque ella nos va a definir toda la información y todo el tratamiento para exportar y para importar. E independientemente de que no sea mi responsabilidad como exportador conseguir determinado documento, si no lo contemplo, la operatoria, ayer escuchaba un caso que Café Martínez abrió un café en Bolivia y que le faltó un certificado que requería el café para ingresar en Bolivia. Entonces, no pudieron inaugurar el lugar y se paró toda la exportación. Entonces, por falta de un documento que necesitan para ingresar el producto, podemos llegar a frustrar toda una operatoria con el esfuerzo que implica llegar, ¿no?, a ese mercado. Entonces, yo siempre soy de la idea de que tratemos de, aunque no sea nuestra responsabilidad, indagar de alguna forma
por experiencias de otra exportadora, por haber conocido en el mercado, por googlear, porque hoy la información está al alcance de la mano, de cuáles son los documentos que se requieren para ingresar esos productos en el mercado de destino. Perfecto. Y muchas veces también tenemos la posibilidad, y dado que estamos con estas charlas, esta articulación público-privada, que quiere decir que estamos de la mano de la Cancillería, hoy justamente tuvimos el subsecretario, que tenemos el contacto también con las embajadas en el otro país, que ante cualquier requerimiento, porque a mí también pasa que muchas veces vos tenés que inscribir el producto en el país donde vas a exportarlos, y vos necesitas hacer una entrega de dinero, dar dinero al gestor que te está cerrando. Muchas veces las embajadas, para poder sacar esas pequeñas divisas que tenemos que sacar para poder hacer ese trámite, las embajadas es muy importante que tomen conocimiento del empresario que está haciendo esa exportación, porque realmente nos ayudan y nos apoyan ante, como vos decís, cualquier papel, cualquier requerimiento en el exterior. También tenemos el apoyo de las embajadas en los países donde van a tener el destino nuestras exportaciones. En ese caso yo te puedo dar fe, porque como consultora y trabajando hace 25 años en el mercado argentino, el programa federal que está implementando Cancillería es real. Yo estoy participando en un programa federal, es la primera vez que veo, donde somos parte 160 especialistas en comercio exterior que está preparando Cancillería a través de la Agencia Argentina de Inversión Comercio Internacional. Estamos armando capacitando una diplomatura para levantar el nivel y para que estemos todos en un mismo nivel, y que después cada provincia va a asignarnos potenciales exportadores para prepararlos en este camino exportador. Entonces, imagínate que en esta diplomatura que estamos llevando 160 expertos, estamos intercambiando las necesidades de todo el país. Entonces yo los invito también a la Unión Industrial para que se comuniquen. Yo tengo el contacto de la gente de Comercio Exterior de la provincia de Buenos Aires, pero también acá está el subsecretario que lo puede hacer, que van a seleccionar pequeñas y medianas empresas para ingresar dentro de este programa federal. Es un programa que está muy bien armado y están poniendo toda la energía. Asimismo, tienen agencias que pueden acompañarlos y asesorarlos y promocionar sus productos. Utilicen todas esas herramientas, capacítense, edúquense, averigüen, porque realmente trae muchas cosas buenas exportar. Exportar es una experiencia magnífica que nos abre la cabeza, nos sale de nuestra zona de confort, nos permite, como dice mi abuela, poner los huevos en diferente canasta. Hoy quizás no es una situación, una coyuntura muy conveniente para el exportador, pero como esto es un trabajo a mediano y largo plazo, siempre nos va a venir bien, porque siempre nos va a permitir encontrar formas mejores y nuevas de hacer las cosas. Entonces yo los convoco y los invito a que empiecen este camino exportador, pero básicamente preparándose, usando todas estas herramientas que dan y que tienen a nivel de agencia de provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, y trabajando específicamente en la Unión Industrial, cuáles son sus necesidades, cómo son los sectores, qué es lo que están necesitando, qué acuerdos tienen que... Argentina lamentablemente tiene muy pocos acuerdos internacionales, con lo cual, básicamente los que yo mencioné, si nos vamos para otros países, quizás nuestros productos, como tienen que pagar derechos de importación más altos porque no tenemos preferencias, pueden quedar fuera del mercado. Son cosas que tienen que trabajar dentro de la Unión Industrial para mejorar esos accesos, ¿no? Pero bueno, hay mucho por hacer y eso es lo más importante, y lo importante es capacitarse, formarse, saber de lo que uno está hablando, ser competitivo. Así que bueno, herramientas hay. Muchas gracias, Karina. Gracias por comunicarnos. Estos espacios son para eso, para comunicarnos, para enterarnos de lo que está pasando y también a decidirnos a exportar. ¿Por qué no? Sí, yo creo sí. que es una gran posibilidad que tenemos, y más en un país tan lindo como el nuestro.
Muchísimas gracias. No, por favor, quedamos a disposición para lo que necesiten. Jesús, ¿tenemos alguna pregunta que le quieran hacer a Karina? No hay ninguna en el chat. ¿Ninguna hecha? Bueno, si no hay ninguna pregunta, dejamos los datos. Saben que también se pueden comunicar al Departamento de Comercio Exterior de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, de WIPA, así que dejamos abierto las consultas que quieran, siempre estamos dispuestos a escucharlos y apoyarlos. Así que bueno, nos despedimos, les agradecemos la presencia, el hecho que hayan compartido esta jornada y este panel tan importante, que nos va a ayudar a pensar, sobre todo, aunque no nos decidamos todavía, a pensar que existe un futuro para nuestras industrias para que puedan crecer. Bueno, les agradezco y será nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias. Gracias. Chao, chicos. Gracias, muchas gracias.